Es en el año 2004-2005 el comandante Chávez plantea un nuevo socialismo. Socialismo bolivariano del siglo XXI. Y estamos empeñados en construirlo. Estas son las noticias del día Último Minuto. Estas son las noticias de Colombia y Venezuela en el día de hoy. Muchísima atención, les traemos información de último minuto sobre lo que está sucediendo en Venezuela y también lo que va a decir Colombia con respecto a toda esta injerencia que ha tenido Maduro en las protestas de los últimos días. Y es que Colombia, damas y caballeros, estaría por atacar como respuesta a Nicolás Maduro porque está creando una inestabilidad. Varios líderes de la región han acusado al régimen de Nicolás Maduro de infiltrarse en las protestas de Colombia y el objetivo es aprovechar el descontento que hay en el pueblo colombiano para meter agentes del régimen venezolano y cubano para desestabilizar la región. Mire, hay unos actores que están, por supuesto, interesados siempre en desestabilizar el país. Es importante que tengamos claro que aquí hay unas fuerzas internacionales. No sería ninguna sorpresa que Venezuela esté financiando. Ya el expresidente Pastrana de Colombia, el presidente de Ecuador Lenín Moreno y varios líderes mundiales, incluso hasta la ONU, están investigando hasta dónde está el régimen de Maduro metido en Colombia, porque si hay pruebas de inteligencia que así lo indican, es hora entonces de actuar y parece que las pruebas señalan que Maduro está muy involucrado. Esto daría pie a un conflicto desde Colombia y si Colombia prueba esta injerencia de Maduro, van a responder directamente con militares y un proceso militar en contra del régimen de Nicolás Maduro. En este momento están dando más información de inteligencia. El presidente de Ecuador reveló lo investigado por sus servicios de inteligencia y lo está compartiendo con Iván Duque y los servicios de inteligencia de Colombia. Allí han detectado la injerencia del régimen de Nicolás Maduro. Pues hay denuncias en ese sentido y eso no sería una sorpresa para nadie. Venezuela es una dictadura y Venezuela siempre ha sido albergue de actores al margen de la ley y de grupos terroristas. Y es que esto, damas y caballeros, simplemente va a empeorar la situación y la tensión que hay entre la alianza Estados Unidos-Colombia y la Venezuela de Nicolás Maduro. Que deje de conspirar y disuelva los campamentos de paramilitares y mercenarios que tiene en Colombia para invadir Venezuela en sus sueños locos. Las protestas que se registran en Colombia son una cosa, pero aprovechar esa coyuntura para realizar una inestabilidad como ya ha sucedido antes allí mismo en Colombia y también en Chile, esto es algo de mucha atención. Y es que hace varios años se está diciendo que hay que desvanecer ya al régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el canciller Jorge Arreaza rechazó que se vincule el presidente Maduro con violencia en Colombia. Pero Nicolás Maduro simplemente estaba jugando de la manera que el régimen cubano le dice que lo haga e incluso hasta Rusia podría estar metido en esto, ya que se había adelantado que ellos tenían planes para involucrarse en las próximas elecciones de Colombia. Colombia es un país maravilloso, damas y caballeros, en el cual sin duda alguna debe tener problemas, sin duda alguna debe haber personas que están reclamando por aquella decisión del presidente Duque, pero aparte de esta protesta legal, hay que reconocer también la parte de la violencia que se ha podido evidenciar, que esta parte violenta se está dando por agentes de Nicolás Maduro y eso no se logra de manera fortuita, esto ha sido planificado, ha sido preparado, aprovechado y Maduro ha metido sus manos en todo esto como dando una respuesta a Colombia por lo que está pasando en Apure con los disidentes que estarían financiados por Colombia y los Estados Unidos. Estos son grupos, como lo hemos denunciado, me sumo a la denuncia, que coordinan una estrategia de la oligarquía colombiana y el Comando Sur para traer la guerra en la frontera con Venezuela contra la Fuerza Armada y el pueblo de Venezuela. Son grupos que coordinan perfectamente. Esta es la respuesta de Nicolás Maduro, es la parte violenta que realiza Nicolás Maduro con sus agentes, aprovechando lo que está sucediendo. Esa es la forma de responder, ese es el modus operandi. La ONU está preocupada por la situación de Maduro, tanto con lo que sucede en la frontera como lo que ocurre con el pueblo o los derechos humanos y ahora con la inestabilidad en Colombia y la región. Esto requiere de fuerzas mayores. Colombia estaría pensando en enviar como respuesta a una serie de aviones de combate. Estados Unidos podría apoyarlos en esta cruzada y ese es el temor que tiene ahora mismo Nicolás Maduro. Nosotros no nos metemos con nadie, Iván Duque. Pero tú, Iván Duque, eres responsable si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela. Tú, Iván Duque, eres responsable. Y muchísima atención, continuamos con más información de Venezuela. Mientras tanto, los militares venezolanos se niegan a combatir con la guerrilla. La Fuerza Armada desplegó una campaña para elevar la moral de la tropa. Por tal motivo anunciamos, 1, que desconocemos a Nicolás Maduro Moro
como presidente de Venezuela y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, alertamos a la comunidad internacional de la usurpación de la presidencia de la República. Así como lo acaban de escuchar, un sargento primero del ejército dijo a un medio internacional que le da miedo ir a que los maten. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, habló con cada uno de los uniformados heridos. Y es que, amigas y amigos, el ministro de la Defensa se sumó recientemente a la lista de miembros de alto mando militar que han debido ir a la frontera para levantar el ánimo y la moral a sus subalternos, después de los números rojos que para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha significado la Orden de Operaciones Escudo Bolivariano 2021 a la Orden de Operaciones Negro Primero en defensa de la soberanía de la patria, que en Apure le ha costado por lo menos 20 soldados muertos entre oficiales y tropa de varios componentes. Poco después del inicio de los sucesos de Apure, varios militares fueron detenidos al descubrirse que tenían comunicación y relación con integrantes de las FARC Gentil al mando de alias Arturo y alias Ferley, que tienen varios campamentos en la zona. Hasta ahora no hay ningún oficial superior que también mantenía contacto y cruce de información con los guerrilleros colombianos y permitían el funcionamiento de ellos en la zona y sus actividades de narcotráfico, contrabando, cobro de vacunas, secuestros, entre otros. Nos hemos venido a ver, a presenciar todo de lo que nosotros somos capaces de hacer. Muchísima atención, porque por otra parte les contamos que la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó instó a denunciar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Así como lo acaban de escuchar, el representante para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado, pidió seguir denunciando, documentando y resistiendo en defensa de los derechos humanos para continuar desenmascarando a un régimen que solo genera impunidad. El grupo opositor que lidera Juan Guaidó hizo un llamado recientemente a los ciudadanos a documentar y denunciar crímenes de lesa humanidad en Venezuela para desenmascarar a un régimen y defender los derechos humanos. Hay que seguir denunciando, documentando y resistiendo en la defensa de los derechos humanos para continuar desenmascarando a un régimen que solo genera impunidad. Así lo dijo el representante de Guaidó para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado. El opositor aseguró que la dictadura es cómplice de crímenes de lesa humanidad, tal y como lo ha señalado el informe emitido por la Misión Internacional de los Hechos en Venezuela. Además, agregó que la misión de determinación de hechos sobre Venezuela asegura que se ha ampliado la persecución y el concepto de enemigos internos en el país, lo que ha derivado en el aumento de violaciones a los derechos humanos. Asimismo, recordó que la misión alertó en una actualización oral del informe efectuada el pasado 10 de marzo sobre la continuidad de procedimientos penales en más de 2/3 de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares que investigaron para su informe de septiembre en el 2020. Las ejecuciones extrajudiciales persisten en Venezuela, donde las fuerzas policiales perpetraron más de 200 asesinatos desde el pasado mes de septiembre, según así lo denunciaron el pasado marzo en Ginebra sus integrantes. La misión internacional fue aprobada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos a iniciativa de varios países latinoamericanos del llamado Grupo de Lima, y en septiembre de 2020 determinó que algunas transgresiones de derechos humanos por parte del gobierno constituyeron crímenes de lesa humanidad. Al término de la reunión, la canciller de Colombia, Claudia Blum, informó que se adoptó una declaración suscrita por 14 de 16 países que participaron en la asamblea, donde se resaltó la importancia de que varias instancias de la Corte Penal Internacional realicen las investigaciones sobre los casos denunciados por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Así es, continuamos con más información. Atención a esto, porque los legisladores de Estados Unidos rechazaron la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral por parte de la dictadura de Maduro. Mario Díaz-Balart y Debbie Wasserman, como presidentes del Caucus de Democracia en Venezuela del Congreso estadounidense, aseguraron que el régimen venezolano está intentando aferrarse al poder con una institución ilegítima de su propia creación. Así es, rechazaron la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. El Consejo Nacional Electoral, ampliamente rechazado, está lleno de compinches de Maduro elegidos para sellar futuras tomas de poder y corromper aún más las instituciones que alguna vez fueron democráticas en Venezuela. Venezuela debe tener elecciones libres, justas, transparentes y multipartidistas, así lo afirmaron los congresistas. Por su parte, Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que su país apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela que aborde todos los aspectos de las condiciones necesarias
necesarias para unas elecciones libres y justas. Depende de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral contribuye a este fin. Así lo publicó en su cuenta de Twitter. Seguimos presionando por cambios fundamentales para elecciones libres y justas, incluyendo levantar prohibiciones a partidos políticos, liberar sin condiciones a presos políticos, invitar a observadores electorales internacionales creíbles y un calendario electoral público. Continuó. Por su parte, Nicolás Maduro dijo recientemente que el nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral fue escogido tras un acuerdo con todos los sectores de la oposición y consideró su instalación como un gran paso para fortalecer la institucionalidad pese a que la elección fue duramente criticada. Para que haya una democracia tiene que haber un poder electoral, el poder electoral de Venezuela, que garantiza la democracia en toda la sociedad, el poder electoral de Venezuela. Algunos países salen a opinar sobre la selección del CNE y las elecciones en sus países. Noticias internacionales de hoy. Las hacen los propios gobiernos, las hacen el ministro del Interior del gobierno, las hace el propio gobierno. Ahí no eligen de manera independiente gente a la luz pública, a la transparencia pública, como lo hace Venezuela. En Estados Unidos, ¿ustedes saben quién hace las elecciones? Los gobernadores. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que se hayan informado. Si es así, no olviden apoyarnos con un like y compartiendo esta información en sus redes sociales. También les invitamos a que, si no se han suscrito aún a nuestro canal, lo hagan en el día de hoy y activen la campanita de notificaciones para que de esta manera sean informados cada vez que subamos nuevo contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.